velas. El secreto está en las velas. Y si entendés la información que te están tratando de contar, vas a poder distinguir claramente cuándo es que hay una toma de liquidez o cuándo es que hay un cambio de estructura, un cambio de tendencia. Es decir, el precio, imagínate que está así y llega hasta este punto. Un punto que está en un máximo, que hay liquidez. Te lo estoy marcando acá con una línea roja. Llega hasta este punto y vos como sabés si lo que está haciendo el precio va a ser una toma de liquidez para después empezar a bajar o directamente es un cambio de estructura ya que superó un máximo para después empezar a subir. ¿Cuál es la forma que vos tenés de darte cuenta? Porque esto es en la que la mayoría de traders les agarra la duda al momento de operar. Primero vamos a hablar sobre el cambio de estructura. En términos simples, un cambio de estructura es cuando el precio cambia de tendencia, es decir, estaba bajista y después se pone alcista o estaba alcista y después se pone bajista. Y esto pasa cuando el precio rompe una parte importante de esa tendencia y es muy clave esta palabra rompe. Porque justamente para que haya un cambio de tendencia tiene que romper el precio a algún punto importante. Muchos, para saber cuál es este punto importante que se tiene que romper de la tendencia, usan el Boss-Ischioch. Seguramente alguna vez lo habrás escuchado. Yo hice varios videos explicándolo, te los voy a estar dejando por acá arriba seguramente. Y este cambio de estructura vendría siendo algo parecido a esto. El precio estaba bajando, tenemos máximos y mínimos cada vez más bajos. Acá lo tenemos, estos máximos cada vez son más bajos y estos mínimos cada vez son más bajos también. En un momento, acá te lo estoy marcando con rojo, el precio rompe uno de estos máximos y ya este máximo no es más bajo que el anterior, sino que es más alto que el anterior. Y lo mismo pasa con el mínimo. El mínimo no es más bajo que el anterior, sino que empieza a ser más alto. Y así se va conformando la tendencia alcista. Lo clave acá es que en este punto lo haga con mucha fuerza, es decir, tenga una vela con un cuerpo bastante grande y sin rechazo. ¿A qué me refiero con rechazo? En este caso una vela grande verde o varias velas grandes verdes, porque estamos haciendo un rompimiento hacia el alza. En el caso de un rompimiento para formar ahora una tendencia a la baja, lo que esperaríamos es que este punto se rompa con mucha fuerza con velas con cuerpo rojo. Puede ser una vela con mucha fuerza o pueden ser varias velas que tengan bastante fuerza. Pero lo que no queremos es velas de rechazo. Velas que tengan mecha, que estén indecisas. Si no sabes cuáles son estas velas de rechazo, no te preocupes porque hice un video específicamente que te lo voy a estar dejando por acá arriba. Ahora hablemos un poco más de la toma de liquidez. La toma de liquidez es simplemente cuando el precio llega a una zona de máximos o de mínimos que sea bastante relevante. Generalmente estas zonas de máximo o mínimo relevantes, porque están las que son relevantes y las que no son tan relevantes, generalmente las relevantes son las que están como puntiagudas, que se pueden identificar bastante fácilmente. Que vos le digas a alguien conocido, che, ¿en dónde te parece que hay una zona de máximo o hay una zona de mínimo? Y alguien que no tenga ni idea del trading te diga, mira, acá me parece que hay un máximo o que hay un mínimo. Si esa persona lo puede identificar, entonces es un máximo o mínimo correcto. La cosa es que el precio en esas zonas reacciona porque hay muchísimas órdenes de stop loss. Es decir, generalmente uno cuando se protege, muchas personas se protegen con el stop loss por encima o debajo de las zonas de máximo o mínimo. Imagínate que había 10 millones de stop loss en este máximo, entonces el precio supera ese máximo, agarra todas esas órdenes de stop loss y es cuando supera este máximo que vos vas a realizar tu operación. Esto acá son los stop loss de millones de personas. El precio, como te digo, lo agarró, vos ejecutaste tu operación un poco más arriba, el stop loss un poco más arriba también y el precio en teoría debería caer porque se agarró justamente toda esa liquidez. En el caso contrario, para realizar una compra pasaría exactamente lo mismo. Acá había un montón de stop loss de este mínimo. El precio supera esa zona de mínimo, se lleva todos esos stop loss y vos ejecutarías la operación en este punto. Pones el stop loss un poco por debajo y el take profit en alguna otra zona de máximo o mínimo. Lo que se diferencia esta liquidez con el cambio de tendencia es que generalmente cuando se supera alguno de estos máximos o mínimos, el precio hace un rechazo con velas generalmente con mecha, velas chiquitas y generalmente si son velas grandes son velas con mecha, más o menos de este estilo. O quizás muchas veces puede pasar que haya velas indecisas que tengan mechas de ambos lados.
Pero lo importante, lo que tenés que tener acá en cuenta es que no hay casi nunca una vela que tenga muchísima fuerza, como era en este otro caso, ¿no? Acá te voy a estar dejando más o menos el machete. En el caso de la toma de liquidez tenemos unas velas que muestran rechazo al llegar hasta esa zona, al superar esa zona, y en el caso del cambio de estructura tenemos unas velas que muestran fuerza al llegar hasta esa zona. No hace falta necesariamente que te fijes si la tendencia está lateral o si está alcista o si está bajista, simplemente con que veas la fuerza que tienen las velas ya va a bastar. A ver, si te fijas si la tendencia está alcista, está lateral, está bajista o lo que sea, muchísimo mejor, pero no es estrictamente necesario. Hago una pequeña pausa para aprovechar y comentarles que en FTMO, que es una de las plataformas de fondeo más grandes que hay a nivel mundial, están haciendo una promoción y el challenge de $10.000, por ejemplo, te va a costar nada más que 89 euros. Normalmente sale 155 y ahora nada más te va a costar 89 euros. ¿Qué es esto del fondeo? Bueno, lo explico más o menos en este video, pero básicamente es que vos compras un challenge, que en este caso con la oferta te va a costar 89 euros, y cuando pasás ese challenge, la empresa te va a prestar de alguna forma, en este caso $10.000 para que operes. Son $10.000 ficticios, con el que si vos ganas las operaciones, vas a quedarte con la mayoría de lo que generes. Es decir, de esos $10.000 en un mes generaste $1.000, bueno, vas a poder quedarte con la mayoría de esos $1.000. Y nada más tenés que comprar una prueba y pasarla, obviamente, que te va a costar 89 euros en este caso. Te voy a estar dejando los links en la descripción. Por otro lado, hace poco creé una comunidad de Telegram que te vas a poder unir de forma completamente gratuita, en donde voy a estar subiendo análisis, opiniones, recomendaciones, herramientas, entre otras tantas cosas. Vas a poder unirte con el link que te voy a estar dejando también en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video. Mira, por ejemplo, esto de acá. Acá arriba teníamos un montón de liquidez, porque es un máximo bastante definido, y encima tenía un montón de máximos intermedios, es decir que esta liquidez de acá arriba de todo estaba inducida por estos máximos que hay por acá en el medio. El precio la agarra, pero las velas, mirá cómo son. Son velas, a medida que el precio se acerca a esa zona, son velas bastante chiquitas, es decir, no hay nada que tenga demasiada fuerza. Ahora, por el lado contrario, acá tenemos una zona de mínimo, y vamos a ver qué hace el precio cuando llega a esa zona de mínimo. Para empezar, podemos ver esta vela de acá, que tiene muchísima fuerza. Mirá el tamaño que tiene esta vela roja en comparación a todas las demás. El precio acá, si bien nos hace un rechazo y podríamos pensar que es una toma de liquidez con esta vela de acá porque tiene una mecha, después vamos a darnos cuenta que nuevamente el precio nos da una vela roja con mucha fuerza y después nos da otra y después nos da otra. Ya van como 3 velas, contando estas 4, que el precio nos da con velas bajistas con mucha fuerza. Entonces podemos notar claramente que esto no va a ser una toma de liquidez, sino que directamente es un cambio de tendencia. Y así lo fue después de estas 3 velas, el precio mira todo lo que bajó. Acá por ejemplo pasa lo mismo, teníamos una zona de máximo, el precio la agarra, pero no hay ninguna vela que sea significante, no hay ninguna vela que tenga muchísima fuerza. De hecho, a medida que el precio se acerca a esa zona de liquidez, nos da velas que tienen mecha, no nos da ninguna vela que tenga demasiada fuerza alcista. Así que claramente eso no es un cambio de tendencia. Lo mismo pasa con esto, mira, tenemos esta zona de mínimo, el precio se acerca y todas las velas son bajistas, incluso la vela esta que atraviesa esa zona de mínimo no tiene una super fuerza, pero yo te dije que podía ser un conjunto de velas al principio. Y tenemos, además de todas estas, tenemos esta que atraviesa con bastante fuerza y después tenemos otra y después tenemos otra. Es decir, ya tenemos varias velas. Y claramente esto no es una toma de liquidez, sino que es una continuación de toda esta tendencia bajista. Mirá, por ejemplo, acá tenemos una zona de máximo, el precio acá la agarra, y acá si bien tenemos esta vela con mucha fuerza, todavía no toca esa zona de máximo. Pero después acá, si te das cuenta, no tenemos otra vela con mucha fuerza. Tenemos una vela medio indecisa. Después tenemos una bajista y después finalmente tenemos una vela con una gran mecha que después ya sí da inicio a esta tendencia bajista. Lo mismo pasa en este punto. Mira, acá se supera este máximo. Acá parecía que tenía fuerza, pero después al llegar a esa zona nos da el precio una vela con mecha. Una vela con mecha que hace que se continúe la tendencia bajista. Después acá tenemos una zona de mínimos, el precio estaba cayendo. Y si bien aparecieron varias velas con mecha, no fue suficiente debido a esta tendencia bajista y de todas formas continuó cayendo. O sea, tampoco se esperen que funcione el 100% de las veces, porque es imposible que este o cualquier otro concepto le funcione el 100% de las veces. Simplemente van a sumar muchísima más probabilidad para que puedas acertar las operaciones. Pero tampoco te estoy dando ninguna receta mágica. Ahora, mirá esto de acá. Tenemos esta zona de máximo,
el precio la toca, ahí nomás, milimétricamente. Al principio parecía que más o menos había fuerza alcista, pero después hay una fuerza bajista brutal. Mirá esta vela lo que es, ni siquiera tiene un poco de mecha. Es una vela completamente bajista. Con lo cual esto nos indicaría que claramente es una toma de liquidez y no es un cambio de tendencia. Y ahí lo tienen, la diferencia entre un cambio de estructura y una toma de liquidez. Espero que este video les haya sido útil y si no entendieron del todo el poder de las velas, les recomiendo este otro video en donde lo explico mejor.